Estamos por acá, firme al pie del cañón, como siempre les digo, un honor conectar con cada uno de ustedes, el Demócrata, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Suscríbete, activa la campanita para que sea uno de los primeros en recibir nuestras notificaciones, en enterarte de nuestros contenidos. Cuénteme de dónde nos ve, de qué parte del patio, de qué parte del mundo. Un saludito a toda mi gente querida de la zona sur, de Baní, de San Cristóbal, de Barahona, de Asua. Dígame de dónde nos ve, de manera muy especial para cada uno de ustedes. Recuerde nuestro libro que está en las librerías del país, en Amazon, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Mire, este tema que nos convoca en Más Allá de la Curva es interesantísimo, y es que se ha hecho público que Estados Unidos había sido advertido mucho antes de la guerra y del avance de la OTAN, de la cual es la causa principal que ha provocado que detone esta guerra, la decisión que empujó a Rusia hacia Ucrania. Vamos a compartir los datos en primicia con ustedes de este informe, de este cable oficial que tiene un impacto demoledor desde nuestro punto de vista. La élite rusa y la opinión pública en general se han opuesto durante mucho tiempo precisamente a la expansión, a la colocación de cohetes estadounidenses en Polonia y Rumanía y al armamento de Ucrania, que es prácticamente el rol que ha asumido la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, desde su fundación en el año de 1949, como ya sabemos, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial en el 48, se convocó a todas las naciones que se habían aliado a Estados Unidos, a Occidente, para luchar contra la Unión Soviética y sus aliados, para garantizar que si se diera una eventual tercera guerra mundial, se estuviese preparado, colocando bases militares, salidas estratégicas a las fronteras marítimas, a las fronteras aéreas, a los estrechos, a los bloqueos, colocación de infraestructura para poder hacer bombardeos y no correr con la misma suerte de una guerra fratricida con infanterías, caballería, sino que se pudiera asistir un poco a lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki, que ese bombardeo histórico con la bomba nuclear precisamente arrasó con cientos de miles de vidas de estas dos ciudades, pero puso freno y evitó que murieran millones de seres humanos. No estoy fijando mi posición como si estuviera de acuerdo o no con este tipo de argumentos, pero es la historia. La historia no se cambia por el hecho de que estemos de acuerdo o no. Estoy un poco rememorándola, y al citarla muchas veces pudiera parecer que uno como periodista, como comunicador, está fijando posición. Por eso es lo importante de leer una información y de hacerlo también cuando uno comenta, de manera que se separe lo que es mi opinión, mi criterio, el juicio de valor de quien comunica, separarlo del hecho noticioso en sí. Bueno, dicho esto, precisamente la opinión más extendida y familiar en Occidente, particularmente liderada por los Estados Unidos, es que Rusia es y siempre ha sido un Estado expansionista, y que su actual presidente, Vladimir Putin, es la encarnación de esa ambición rusa esencial de construir una nueva Rusia al amparo de lo que fue la Unión Soviética, que con la caída del muro de Berlín en el año de 1989 se esfumó. No solamente lo que quedaba de la Unión Soviética, sino la continuidad de la guerra a través de lo que fue la Guerra Fría, del enfrentamiento de Estados Unidos con Rusia, en la bipolaridad, en dividir al mundo en dos, los prorrusos y Occidente, liderado por Estados Unidos, en contra de Rusia y sus aliados. Eso fue precisamente y siempre ha sido la agresión que pone al desnudo sobre el deseo del imperio de Vladimir Putin por cualquier medio necesario para construir y reconquistar y recuperar esa parte de la historia donde Rusia y la Unión Soviética terminó perdiendo ante los ojos del mundo. Y ha sido el punto más socorrido y señalado por el presidente estadounidense Joe Biden. El punto de vista opuesto, para poner la balanza argumental
argumenta que las preocupaciones de seguridad de Rusia son de hecho genuinas y que los rusos consideran que la expansión de la OTAN hacia el este está dirigida contra su país. Putin ha dejado claro durante precisamente muchos años que si continúa la expansión probablemente encontrará una seria resistencia por parte de los rusos, incluso con la acción militar, que es lo que hemos visto. En pocas palabras, un acuerdo que hay que rememorar que establece que con la caída del muro de Berlín en el año de 1989, en el 90 se abren las discusiones para que la OTAN, como esa gran cooperativa, esa gran asociación de estados que están precisamente de acuerdo en enfrentar a Rusia y a sus aliados como enemigos, le garantizara precisamente a la Federación Rusa que no iban a recibir, a asociar a ningún estado que estuviera en toda la Europa del Este, que es la zona que puede amenazar geopolítica, geográficamente hablando, precisamente a Rusia, en términos de acceso al mar, a bases militares, al alcance de cohetes y misiles, y ya la OTAN se iba a quedar solo con la parte de Europa del Norte y que en el este no se iba a admitir a ninguna otra nación, cosa que no se ha respetado desde el 91 con el tratado que se dio precisamente con el canciller estadounidense, con el liderazgo de la OTAN y con Rusia, para que esa discusión pudiera poner un punto de quiebre, de que se asociaran, de que la OTAN representa la unión de ejércitos de cara a una amenaza, pero que Rusia lo único que pedía era que no se llegara a admitir ningún territorio de Europa del Este, que es lo que ha pasado con Ucrania. Ucrania precisamente es la salida al mar, es el punto más cercano que representa una gran amenaza militar ante un eventual conflicto entre la OTAN, Occidente y Rusia. Y es el argumento principal, evidentemente, es una realidad y es un hecho que la OTAN irrespetó ese acuerdo desde el 91 y pasó de tener 10 miembros a tener en la actualidad 20 países más, hasta sumar 30, y de esos 30 países una gran cantidad de ellos que pertenecían a la Unión Soviética están también en parte de las fronteras de la Europa del Este, que es la puerta de entrada a debilitar y acorralar a Rusia militar y geopolíticamente hablando. Bueno, a continuación le voy a compartir otros detalles reveladores en este interesante análisis, donde buscamos nosotros descodificar esos aspectos que más allá del seguimiento a la guerra no se ven. Esto se lo comparto en la visión del demócrata. Bueno, gracias de verdad por acompañarnos, por sumarse, ayúdenos a crecer, siga no solamente nuestras redes sociales, nuestro diario Más Allá de la Curva, le dejo por aquí la dirección www.masalladelacurva.com, así que usted puede informarse de muchos temas. Nosotros tenemos el 360, una propuesta multimedia del demócrata. Recuerde nuestro libro disponible en Amazon. Le hago la invitación para que se entere de los grandes secretos de Estado, lo nunca antes revelado en esta obra, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Este tema que analizamos a propósito de quién tiene la razón, cuál es el punto medio, no solamente es una visión de los prorrusos de cara a que la OTAN provocó lo que hoy se está viviendo en el mundo, y quien está sufriendo de primera mano es Ucrania, con este conflicto tan condenable, detestable en todos los términos. Muchos politólogos, muchos expertos estadounidenses coinciden con la postura rusa y señalan precisamente que la expansión innecesaria de la OTAN en tiempos de paz es lo que ha provocado esta reacción de Vladimir Putin. No estoy de acuerdo con que ese elemento justifique la acción de Rusia. No lo estoy ni lo estaré nunca. Ahora, para entender todo esto, estoy poniendo sobre la mesa, sirviendo los argumentos como nos toca a nosotros en el ejercicio periodístico responsable. Y algo más. El director de la CIA, del presidente Joe Biden, del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, precisamente ha estado advirtiendo sobre el efecto provocador de la expansión de la OTAN en Rusia.
desde el año de 1995, 4 años después en el que se dio el acuerdo de que la OTAN no se iba a expandir ni admitir ningún país de Europa del Este, viene este experto de inteligencia, hoy director de la CIA del gobierno demócrata del presidente Joe Biden, quien fue entonces cuando Bortz, entonces oficial político de la Embajada de Estados Unidos, criticó la expansión de la OTAN y se siente casi universalmente en todo el aspecto político interno. La organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente la OTAN, es una alianza militar para un poco darle esos datos y no dar por sentado que usted lo maneja de manera, obviamente a quien tiene el conocimiento le pido disculpas, pero ahora quiero también cerrar el análisis hablando un poco de estos aspectos que aunque básicos no dejan de ser hoy más necesarios que nunca desde el punto de vista educativo e informativo. La OTAN, que es la alianza militar de la fuerza formada por Estados Unidos, Canadá y otras naciones fundacionales europeas en el año de 1949, como ya le ha dicho, para contener a la Unión soviética y la expansión del comunismo. Ahora la opinión en Occidente es que ya no es una alianza antirrusa, sino una especie, escuche bien, de acuerdo de seguridad colectiva destinado a proteger a los miembros de agresiones externas y promover la mediación pacífica de conflictos dentro de la alianza, reconociendo la soberanía de todos los estados y su derecho a aliarse con el Estado que deseen. La OTAN accedió con el tiempo a las solicitudes de las democracias europeas para unirse a la alianza con los ex miembros del Pacto de Varsovia establecido por los soviéticos, que era la versión soviética de la OTAN. También fueron incorporados a la OTAN en la década del 90, junto con 3 ex repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania en el año 2004. Una violación al acuerdo también que se tenía para que no se viera como una agresión de cara a repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética y que le permiten un acceso ventajoso. Todos los países miembros de la OTAN, de plano, para poder pertenecer a la alianza, tienen que ceder derecho a autorizaciones para movilizar artillería pesada y todo tipo de equipamientos ante un conflicto bélico. Y el capítulo 5 de la OTAN, entre muchas otras cosas, se establece que una agresión a un miembro de la OTAN obliga a que todos los miembros de la Alianza del Atlántico Norte se involucren en el conflicto y respondan militarmente hablando. Lo voy a dejar hasta aquí y solo voy a citar paradójicamente lo que es la versión, guardando la diferencia, de la OTAN para Latinoamérica, y es el Tratado del TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca, que establece también que los países miembros del TIAR de América Latina se comprometen a que una agresión a cualquier país miembro del TIAR sea protegido y que todos los países de la región respondan contra la agresión, siempre y cuando ese país no sea parte de la región. Es decir, que nosotros también hemos visto esto, pero ¿cuál es la diferencia? Que Latinoamérica nunca se ha unido como parte del continente americano, como parte de Occidente, con una visión de liderazgo como la de Estados Unidos. El mejor ejemplo que puso el punto de quiebre al Tratado de Asistencia Recíproca TIAR fue la agresión, la guerra de las Malvinas por parte de la corona de Inglaterra a este gigante de Sudamérica, un país hermano, y cuando fue atacado Argentina, la gran mayoría de los países signatarios del TIAR que pertenecemos a Centroamérica, al Caribe, a Sudamérica, ¿qué hicimos? Nos pusimos del lado de Inglaterra y Argentina se quedó con honrosas excepciones prácticamente sola. Y ahora le pregunto, ¿cree usted que esa expansión de la OTAN era necesaria? ¿No es una provocación que le da la excusa perfecta a Vladimir Putin para que hoy pueda por todos los medios llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar el tratado, el territorio ucraniano, y bloquear ese tratado para que la OTAN no siga adquiriendo y dándole entrada a países que antes le pertenecían a la Unión Soviética y que son una amenaza militar? ¿Era necesario llegar a tanto? ¿Cuál es su punto de vista? Como siempre le digo, ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones.